tardes, amigos y amigas. Muchos años que estoy participando en esta asamblea anual y nunca había hablado de la deuda histórica docente, que es muy importante para nosotros los profesores jubilados. Delante, escuchando lo que decía Bartolomé, me hizo sentido lo siguiente. Dijo Bartolomé, yo creo que este tema de la llamada... Bartolomé dijo que hay un desencuentro entre la sociedad civil y las autoridades. ¿Y qué mejor ejemplo de este desencuentro que es el tema nuestro? Hace 38 años que estamos cobrando esta deuda, desde 1981, de 1980, y ningún ejecutivo de ningún tipo, ni en la dictadura, ni los gobiernos democráticos nos han escuchado. Nos han dado pildoritas así de esperanza, pero nunca ha resultado nada. Y en este momento, amigos, tenemos más de 15.000 profesores que fallecieron esperando la deuda histórica, y eso es bien dramático para los profesores. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué este desencuentro producido entre las autoridades, especialmente el Ejecutivo? Porque hay que decir que en realidad el Parlamento siempre ha estado con nosotros, pero no es el que decide si se paga o no. Los dineros vienen del Ejecutivo. Este desencuentro entre el Ejecutivo con los profesores mayores del país, yo digo que es dramático, porque tenemos casos dramáticos de profesores que hoy día están en la pobreza más absoluta. ¿Cómo un país, y la duda es, cómo un país envía la miseria a los maestros que por 30 y más años ha educado a los niños, niñas y jóvenes del país? Es como si se les intentara castigar a los docentes, y la duda es ¿por qué? Y a mí me hace pensar lo siguiente: ¿por hacer bien el trabajo y cambiar las mentes de los educandos, creando jóvenes críticos, objetivos, cuestionadores y con pensamiento propio? ¿Nos castigarían igual los gobiernos si hubiéramos convertido a esos niños y jóvenes en seres sumisos y mano de obra barata? Yo les dejo a ustedes la pregunta, porque en realidad no entendemos el porqué, el castigo que se le ha dado a los profesores de Chile. ¿Cómo se generó esta deuda histórica docente? En el año 1980, el gobierno de la época, el gobierno de la dictadura, emitió el decreto ley 3551 y entregó a todos los trabajadores fiscales un bono de hasta el 20% del sueldo base. Alrededor de 1978, los sueldos de los empleados fiscales habían caído dramáticamente, y como una manera de reponer en parte lo que se había perdido, dio este bono que se entregaría por cuotas. De tantos años, un 10%, después un 20%, hasta completar el 90% del sueldo base, que vendría como a duplicar el sueldo. Pero resulta que al año siguiente de la dictación de la ley 3551, en 1981, los profesores fiscales fueron municipalizados. Es decir, los docentes perdieron la calidad de empleados fiscales y dejaron de percibir ese bono, porque era para empleados fiscales. Hasta el día de hoy, los empleados fiscales reciben el bono de la ley 3551, no así los profesores. Y desde ese momento es que los profesores han estado, ¿no es cierto?, exigiendo el pago principio, pero ahora son como 90 y tantos millones por profesor, así que estamos hablando de una reparación. Entre las acciones realizadas para obtener una reparación de parte del Colegio de Profesores AG y la Directiva Nacional de los Profesores Jubilados hemos hecho algunas cosas. A fines de los 80, demandas ante tribunales. Muchas fueron ganadas, pero igual no fueron canceladas. El año 2000, 2 demandas masivas en los tribunales de Santiago. 59.000 profesores demandaron al Estado chileno. En el año 2005, petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, y la OEA declara admisible la deuda. Año 2006, reclamación ante la OIT, Organización Internacional del Trabajo,
se crea la comisión de expertos para tratar el tema deuda histórica, año 2015. Mire, la reclamación entró en el 2006 y en el año 2015, 9 años después, se crea la comisión de expertos. En el año 2008, la presidenta Bachelet crea una comisión de diputados que presenta una reparación aceptada por los profesores, pero que finalmente el Ejecutivo rechaza esa reparación. Se le echó la culpa al ministro de Hacienda de la época, el señor Velasco. En el segundo periodo de Bachelet se crea una mesa de negociación Colegio de Profesores Mineduc. Después de un año más, fueron como 14 meses, no hay ninguna propuesta por parte del Ejecutivo. Fue una pérdida de tiempo para nosotros. Nos dejaron tranquilos porque estaban negociando, pero no resultó nada. En el año 2017, 2 empresas contratadas por el Mineduc realiza catastro de profesores municipalizados. Este catastro presenta serias omisiones. Hay comunas completas en que los profesores no aparecen. Hay otros colegas que están vivos, pero que aparecen como fallecidos. Es un catastro que presenta muchas omisiones. En el año 2018, Mineduc, gobierno de Piñera, niega la deuda histórica. La ha negado 2 veces, a lo mejor va a venir la tercera negación. En el año 2018, el 7 de noviembre del 2018, la Cámara de Diputados en sesión especial, primera vez que hay una sesión especial de la Cámara de Diputados para tratar el tema de deuda histórica. En sesión especial presenta los proyectos de resolución número 395, 396 y 397. ¿Qué es lo que dicen estas resoluciones? Que se cree una glosa especial en la Ley de Presupuesto del 2019 para tratar de solucionar el tema de la deuda histórica. Se le hace una solicitud al presidente que considere una solución y dan un plazo de 90 días para cumplir con lo solicitado. En realidad, eso es todo lo que tenemos hasta hoy día. En este momento estamos tratando de conversar con el Senado porque queremos repetir lo que se hizo en la Cámara de Diputados en el Senado y así seguramente va a ser mucho más efectivo. Pero mientras el Ejecutivo no decida hacer algo, estamos perdidos, porque el Ejecutivo es el que decide. Y en realidad esta ya no es una salida política la que hay que hacer, pero parece que no quieren nada con los profesores. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros, entre tanto, en estos largos 38 años? Se declara el 4 de septiembre el Día Nacional de la Deuda Histórica y se hacen concentraciones en todas las regiones del país. Concentraciones de profesores en las principales plazas del país. En Santiago, desde el año 2006, ininterrumpidamente en la Plaza de la Constitución. Hay colegas, algunas muy ancianas, que están todos los días jueves, con lluvia, con calor, hablándole al presidente que está al frente, pero que no escucha. Solicitudes a presidenta Bachelet y ministros de audiencias con los profesores. Jamás nos han recibido. Además de eso, hicimos una campaña de las 100.000 firmas y alcanzamos a juntar 75.000 firmas y fueron entregadas con una carta a la presidenta Bachelet. Nunca nos respondió ni siquiera que había recibido la carta y que había recibido la firma. Hemos hecho memoriales en diferentes regiones con los nombres de profesores fallecidos. Hemos tenido entrevistas con parlamentarios, autoridades en congresos nacionales y extranjeros, en CEPAL, Paraguay, etc. Creación de videos sobre el tema, aparición en los medios de comunicación y ahora, amigos, estamos en el proyecto de hacer una película. Se nos acercó un cineasta que le interesa el tema, se sensibilizó frente a nuestro problema, porque en realidad los profesores estamos hoy día pobres. Yo cuando escuchaba al director del Senama y que decía de que iban a ayudar al 60% más vulnerable de la población anciana, yo decía, a nosotros los profesores no nos va a llegar nada, porque a los profesores no nos consideran vulnerables, pero somos vulnerables porque hoy día tenemos pensiones de hambre. Y además los profesores hemos sido dañados 2 veces. Primero por las pensiones de porquería que hay en este país, que no se les puede, son pensiones de miseria. Y enseguida porque
Estamos vulnerados porque durante N cantidad de años nos quitaron parte de nuestro sueldo. Entonces hemos sido dañados previsionalmente doblemente, pero nadie en los gobiernos, en todos los gobiernos, se ha hecho cargo del problema nuestro. Aquí yo les pongo, ven, colegas de más edad, de menos edad, que hemos estado en las plazas de todo Chile reclamando, gente Coyhaique presente, Penco, y así, de distintas partes del país. Este es un ejemplo de memorial que hicimos el año pasado. Le escribimos: señores transeúntes, este memorial es una muestra de nombres de profesores que murieron esperando el pago de la deuda histórica. Hay fallecidos más de 15.000 a lo largo de Chile. A mí me da pena, no sé a ustedes si les dará pena o no. A mí me produce mucha ira y mucha pena. Fundamentación y contexto de la realidad de los profesores pensionados del país. Problema previsional. La mayoría de los profesores acreedores de una reparación por la deuda histórica reciben pensiones que representan en general menos de un 25% de sus sueldos cuando estaban en actividades. Yo estoy sacando en este momento una pensión que significa el 21% de cuando yo trabajaba. Esto significa un cambio brutal, económico, social, de salud y la nula posibilidad de una vida digna. Además del sistema privado de pensiones que envía la miseria a los trabajadores del país, los profesores presentan un daño previsional agregado debido a la deuda histórica. El profesor entra de lleno a la pobreza, agregando los problemas inherentes a su rango etario, que es la enfermedad, soledad, discriminación. Y respecto a esto que yo digo, los problemas inherentes al rango etario, escuché una entrevista que le hicieron al papá de las AFP, al señor Piñera, José Piñera. Él decía que en realidad los adultos mayores, demostrando una ignorancia terrible, que en realidad los adultos mayores ahora ya no tenían tantos gastos, porque ya los hijos ya eran profesionales, porque ya no necesitaban toda la ropa que necesitaban cuando iban a trabajar. O sea, los viejitos no necesitamos nada. Y sin embargo, la realidad es todo lo contrario. Nos vienen los achaques, las enfermedades, un sistema público de salud que no se condice con las necesidades que nosotros tenemos. Así que yo disiento con el señor Piñera. Se ha visto profesores y profesoras pidiendo limosna en diferentes ciudades de Chile. No sé si ustedes recuerdan a la colega Alicia, que en La Serena pedía limosna y que resulta que había sido directora de escuela. Tocando en el metro las profesoras de música, recibiendo alimentación en las iglesias junto a indigentes, pérdida de sus hogares por no pago de contribuciones. Y a eso podríamos agregar muchas cosas más, y lo cual es una vergüenza nacional. Propuesta de los profesores pensionados. Un incremento de la pensión de 100.000 pesos mensuales a cada acreedor de la llamada deuda histórica. Ya no son los millones que nos deben, sino que simplemente, como han sido tan apretados para soltar el dinero, a pesar de que aquí en este país vemos, ¿no es cierto?, cómo vuelan los millones en las estafas de Carabineros, las estafas del Ejército, cómo los parlamentarios se suben un 20 y tanto % de incremento de dieta, pero no hay nada para los profesores. Entonces, un incremento de 100.000 pesos mensuales, que si bien no es nada, yo digo, por lo menos, el viejito que hoy día no le alcanza lo que recibe para parar la olla todo el mes, comerá una semana más. O sea, es poquísimo, pero más no nos podemos bajar. Para ello solicitamos a los señores parlamentarios, porque yo usé este video cuando tuve la reunión en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Solicitamos a los señores parlamentarios sensibilizarse ante nuestra situación y apoyarnos para que el Ejecutivo reconsidere su respuesta negativa al Colegio de Profesores de Chile. El señor Piñera nos ha dicho 2 veces no. Y respecto a las fallas que hay en el catastro, que dejó a mucha gente fuera y que tiene muchos errores, dijo que no valía la pena insistir en ello.
Aprovechar la discusión de la ley de presupuesto año 2019 para presionar al gobierno y poner en carpeta la reparación requerida. Es lo que logramos el 7 de noviembre en la sesión especial. Pero ahora queda que el gobierno se sensibilice y nos escuche. Eso es lo que yo les quería mostrar. Lo hice muy, como tengo solamente 15 minutos, lo hice muy conciso. Así que, aprovechando los minutitos que me quedan, si quieren hacer alguna pregunta, estoy feliz de contestarle. Muchas gracias. ¿Alguna? ¿Sí? ¿Rigoberto? Sí, Lupe, recordar que no hace mucho la Cámara de Diputados tomó el tema, fueron los profesores que se reúnen todos los días jueves, y 119 votos a favor, 0 en contra. Fue por unanimidad. Los diputados. Sí. Eso es un dato importante. ¿América? Nada más. Sí. América Flores de Melipilla. Yo tengo un conocimiento bastante claro de lo que significa este problema de la deuda histórica, que ya es una vergüenza que se arrastra a como unos 38 años, imagínense. Entonces, el profesor, como bien se decía ahí, está sometido a una situación de miseria, de un atentado contra su dignidad. Ustedes comprenderán que los profesores no pueden ir tan mal vestidos, tiene que tener algunos mínimas de situación, de vivienda, de alimentación, para poder hacer bien sus clases. Está sufriendo en estos 38 años lo que hoy día nosotros llamamos un maltrato al adulto mayor. Y es un maltrato societario. ¿Qué significa? Que la propia sociedad no tiene una visión positiva de los profesores, que hemos sido educados, ¿no es cierto?, todos por una persona llamada profesor, y que no merece entonces esta reparación. Por su cuenta, los políticos de todos los partidos tampoco tienen conciencia de eso, no se conmueven. Por lo tanto, yo creo que estas reuniones puede ser una instancia para demandar al Estado, para que repare, aunque sea con cuotas, como decía la colega, y que paguen la deuda histórica, porque la mayoría de los profesores de esa época se está muriendo. Estamos todos adultos mayores en las puertas del infierno o del purgatorio, no sé, pero vamos a quedar burlados en nuestras aspiraciones, digamos que son legítimas. Así que, por favor, todos los que la población de Chile, apóyennos, porque es un problema que se viene arrastrando en forma indigna, que no se condice con el prestigio que tiene Chile de una buena política, de que estamos bien, que estamos tranquilos, sin revoluciones, sin tanto problema político. Entonces, yo creo que esperamos que el público en general, todas las personas apoyen a través de los colegios, se hable de este tema. No se habla porque no sé, a nadie le importa. Así que yo pediría un poco de conciencia social, que un grupo de 100.000 profesores que se les debe esto, y todos los gobiernos y los parlamentarios dicen no. Gracias. Yo quiero contestarle un poquito a Rigoberto. Lo que pasó en la Cámara de Diputados fue producto de un trabajo de gente que está aquí hoy día. Está la colega que es la presidenta del Comunal Maipú, está la María Angélica Poblete, está la presidenta del Regional Metropolitano, Mariela Calderón. María Angélica. Está
Bueno, estoy yo, que soy hasta marzo la presidenta nacional de los profesores jubilados, y además vinieron 2 personas de Biobío, de la 8ª región. Nosotros fuimos los que conseguimos las audiencias en la Cámara de Diputados, la consecución de que nos recibiera la Comisión de Educación y luego que se diera la sesión especial. Lo de la sesión especial es un poco divertido porque yo además soy presidenta de una comunidad de agua, porque yo vivo en el campo, y fuimos a hablar con una diputada por problemas de agua. Y cuando terminó la reunión le dije, ¿sabe? Yo tengo un problema con la deuda histórica, y quedamos conversando al respecto, y al otro día dio una conferencia de prensa y salió la sesión especial rápidamente. De lo que fuimos a hablar de agua nunca más he sabido. Entonces, colega, yo les digo que tú tienes la palabra. Tú me estás pidiendo. En realidad conmueve y a la vez también indigna cerciorarse una vez más de los serios problemas que enfrentan los trabajadores, en este caso de los compañeros profesoras y profesores, frente a tantos recursos que han habido a través de la historia, que esquilman a los trabajadores, ya sea de la educación, de la salud, de cualquier otra repartición que ha trabajado, que no han sido canceladas, se esquilman sus sueldos, se esquilman sus conquistas, sus beneficios. Estuvimos en una dictadura durante 17 años en que se desconocieron todos aquellos derechos y conquistas que los trabajadores habían obtenido a través de la historia del movimiento de los trabajadores o de la organización de los trabajadores. Y estas deudas llamadas históricas son deudas que se vienen arrastrando durante años y que son las responsables aquellos empresarios, esta sociedad que no ha tenido la fuerza necesaria para poder defender los derechos que los trabajadores tienen. Una Constitución que no respalda nuestros derechos y que la seguimos manteniendo como herencia durante ¿cuántos años? Desde el término de la dictadura a la fecha no hemos sido capaces de cambiarla. Uno se pregunta, modestamente, yo soy una mujer modesta, y yo digo, ¿por qué los partidos políticos no nos convocan a salir a la calle? Los compañeros profesores, yo sé que por años y años han estado en la Plaza de la Constitución cantando un himno que tiene que ver con la exigencia del pago de esa deuda histórica. ¿Cuántos años que están las compañeras y compañeros ahí en la Plaza de la Constitución? Pero los partidos políticos, las organizaciones de los trabajadores, el mismo colegio de profesores en su conjunto, que convoque a las organizaciones que hemos sido todas afectados por estas malas prácticas, por las políticas de los grandes sectores empresariales, a personas que dieron toda su vida. En el caso de los profesores, como muy bien decía la compañera, aquellos que formaron a nuestros hijos, aquellos que los formaron y que hoy día son profesionales. Tenemos que buscar aquella cadena que permita hacer de esto un movimiento social grande y que también, si no encuentran los medios, aquellos empresarios, aquellos que se han enriquecido a través de años y años de explotación de los trabajadores, aquellos que no nos pagaron nuestras cuotas previsionales, aquellos que son los responsables de tener las pensiones bajas, mínimas, y que nos acusan de que, bueno, las mujeres porque tuvimos hijos no pudimos poner muchas imposiciones, pero no es así, trabajamos toda la vida, pero a las finales 17 o 18 años y a lo mejor 20 en encontrar pega después de la dictadura, atentó también a que hoy día tuviéramos
mayores y mejores pensiones, ¿no? Y terminó en una situación bastante desmedrada y por ello el 80%, según nuestros propios documentos de la mesa, señala que el 80% de los trabajadores o de los adultos mayores tienen las pensiones mínimas, por lo tanto, estamos bajo la línea de la pobreza. Entonces, a mí me llamó la atención la intervención, que creo que debe estar bien intencionada, del director del Senama, pero también entiendo, él mismo se quejó del bajo presupuesto, que no dejan de ser voladores de luz, vendedores de ilusiones. Espero que seamos capaces de salir a la calle, de salir a pelear, porque nada se logra sin lucha. Y a través de los años nos vamos desgastando, vamos siendo más débiles. Y entonces tenemos que salir a buscar alianzas con los estudiantes, con los trabajadores, que se paren en dos patas, que nos ayuden a poder terminar con estas grandes diferencias, con esta brecha que se agranda cada vez más entre los ricos y los pobres. Muchas gracias. Gracias. Me solicitan que ya no hay más intervenciones, porque tenemos que seguir adelante. Parece que me pasé el tiempo. Sí, pues sí, pero me dijo que no él. A ver, ¿quién manda? Atención. Quisiera agregar a todo lo que se ha dicho al respecto que el artículo 23 de nuestra convención, la Convención de Ipacaraí, contiene dos incisos que van a darnos la razón y para hacernos pensar de que estamos frente a una causa perfectamente justa y que es amparada por nuestro documento tutelar que se llama la Convención. Artículo 23, en el inciso segundo dice: ninguna persona mayor puede ser privada de sus bienes, y los profesores fueron privados de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Y el inciso tercero de este mismo artículo dice: los Estados partes adoptarán todas las medidas necesarias para garantizarle a la persona mayor el ejercicio del derecho a la propiedad, incluida la libre disposición de sus bienes, y para prevenir el abuso y la enajenación ilegal de su propiedad. Es decir, el artículo 23 contiene el fundamento de la argumentación jurídica que permitiría al Colegio de Profesores demandar al Estado de Chile frente a la Corte de Costa Rica. Esta es una sugerencia que yo hice o hicimos nosotros desde el Colegio de Profesores en Melipilla a la directiva nacional. Y francamente no sé por qué motivos no se ha llevado adelante. El día lunes recién pasado estuvimos en una reunión con unos abogados, precisamente un abogado que se ha encargado, se ha especializado en tramitar causas frente a la Corte de Costa Rica. Y nos ha dicho que tenemos perfectamente todo el derecho para iniciar una acción jurídica en contra del Estado de Chile. Yo creo que ese es el único camino, aun cuando un poco largo, pero es el único, porque ya verán ustedes, en estos 38 años ha habido gobiernos del Estado de Chile de todos los colores, de todas las tendencias. Todos llegaron al poder prometiendo la solución de nuestro problema. Sin embargo, una vez en el cargo, si te he visto, no me acuerdo. Gracias. Gracias a usted. Yo quiero hacer una salvedad y con esto termino. Resulta que la OIT declaró admisible la deuda y lo conversó con en ese momento estaba Michelle Bachelet de presidenta, y lograron un acuerdo de que se iba a instalar una mesa de conversaciones, colegio de profesores, gobierno, y el gobierno es tan hábil, como tiene la sartén por el mando, que conversaron 14 meses y nunca fue capaz el Estado de ofrecer algo.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también declaró admisible la deuda. Ahí son como 800 profesores que ganaron en la justicia chilena, ganaron el derecho a recibir el pago de la deuda histórica y no fueron cancelados. Y eso es del año 2000 y estamos a 2018. O sea, ya la gente se nos está muriendo y yo creo que están esperando que se vaya el último viejito y ya se acabó el problema. Ya, muchas gracias.